Según las últimas elecciones, los resultados, el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos en Triana. No sé cómo lo ve, cómo lo tiene previsto para este año. También las encuestas dicen que puede que sea ganador. No sabemos también si con mayor número de votos aquí en el barrio. Pues no lo sé, la democracia tiene afortunadamente esos datos. Los ciudadanos votan y efectivamente en el barrio de Triana en 2007 el Partido Popular pues obtuvo más votos que otras fuerzas políticas. Yo espero que después de los trabajos hechos, de la apuesta de transformación, de las mejoras, no tan solo en Triana sino en Sevilla, pues haya un cambio importante en la tendencia de voto de los trianeros. No sabemos si resultar elegido Zoido es un poco antinatura quizás que haya un pacto de legislatura entre Izquierda Unida y PP, pero no sé si había acuerdos puntuales durante la legislatura o son incompatibles los modelos de ciudad que tiene tanto Izquierda Unida como PP. En primer lugar, yo defiendo una tesis que por repetida parece ya antigua, pero que es muy vigente en mi opinión, y es que cualquier tipo de acuerdo tiene que sustanciarse precisamente en el proyecto de programa con que uno se presenta a las elecciones municipales. Nuestro modelo de ciudad y nuestro proyecto programático apuesta por una ciudad sostenible, más igualitaria, por una ciudad sustentada en el modelo del Plan General de Ordenación Urbanística, que desgraciadamente no es la que se refleja en el proyecto del Partido Popular. Por ello digo que dudo mucho la posibilidad de acuerdos generales, por supuesto, y de acuerdos puntuales lo dudo muchísimo, ¿no? Porque, insisto, el acuerdo se hace sobre el proyecto, el contrato que se hace con los ciudadanos, que es precisamente el programa. Y conocido el programa del Partido Popular, dista años luz de la apuesta del modelo de ciudad de Izquierda Unida. Centrándonos en el barrio de Triana, ha habido polémica entre vecinos y comerciantes, tanto a favor y en contra como de la peatonalización de San Jacinto, del tramo de San Jacinto. ¿Cómo lo ve ahora con el paso de los meses? Bien, hay un dato científico, estadístico, ¿no? Y es que las primeras valoraciones que se hicieron con las obras todavía en curso de peatonalización de la calle San Jacinto, pues daban un suspenso para la iniciativa. Posteriormente ya, en un barómetro de opinión posterior y con las obras terminadas, la peatonalización de la calle San Jacinto ha recibido el aprobado de los sevillanos. Y es lógico que así sea. Hasta diciembre del año 2009, por este enclave de San Jacinto, pasaban 15.000 vehículos diarios, que entraban claramente en colisión con el fuerte carácter comercial de la calle, con la habitabilidad y la pacificación del tráfico. El 30 de octubre pasado se abrió al público este tramo peatonal y de momento el primer resultado es la eliminación de más de 220 toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y además se ha recuperado con ello un espacio de alto valor patrimonial y ambiental para los vecinos del barrio. Sin contar que esta zona concreta de Triana padecía de una enorme contaminación acústica que afectaba a la convivencia ciudadana. Bien, todo eso ha desaparecido, ¿no? Pero además ha ganado un espacio para las tiendas, un espacio para el aire libre, un espacio para la apertura de nuevos negocios y sobre todo, cara al mundo de la cultura y de la convivencia, pues ha ganado un espacio para los trianeros, unido además a una pacificación del mismo tráfico con ese maravilloso carril bici que concilia perfectamente desde el puente de Triana con San Jacinto, con un espacio peatonal de acerado muy amplio, precisamente para facilitar la convivencia y la habitabilidad de la zona, ¿no? Yo creo que a estas alturas, como ha pasado con tantas iniciativas que hemos hecho en la ciudad de Sevilla, la peatonalización de San Jacinto está concitando apoyos y aplausos de la inmensa mayoría de los trianeros y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los sevillanos, ¿no? Sin embargo, también se han suprimido a raíz de esa peatonalización plazas de aparcamiento, lo cual parece que algunos comerciantes sí creen que eso les ha supuesto un inconveniente. ¿Qué solución se le podría dar
en la próxima legislatura, ¿qué solución se le podría dar a esa falta de aparcamiento? Bueno, el tema de la falta de aparcamiento habría que matizarlo. Desde el punto de vista de la oferta de aparcamiento vigilado en el entorno y en Triana, pues hay más que suficiente, ahora lo explico, ¿no? Está el de la Ronda Norte, está el del propio mercado de Triana, aquí abajo, al lado, y está el de Paseo Colón, en el mismo Paseo Colón. Por cierto, aparcamientos que, excepto en puntuales, muy puntuales circunstancias, están cubiertos, están completos, siempre hay plazas libres, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, se han perdido algunas plazas de aparcamiento de superficie como consecuencia de la intervención peatonal y la remodelación urbana del entorno de la calle San Jacinto, que ahora le explicaré también, no solamente de la calle San Jacinto, sino se han hecho muchas más obras en Triana. Y evidentemente vamos a intentar buscar, y estamos buscando, compatibilizar precisamente esta apuesta de recuperación urbana del territorio para disfrute de los sevillanos con la conciliación de los aparcamientos en superficie. Pero en cualquier caso, evidentemente, es de reconocer que se han perdido algunas plazas de aparcamiento, gobernar es optar, y evidentemente era imposible conciliar si avanzábamos en la peatonalización, en la fluidez del tráfico, en el carril bici, en el aumento de las acerados para los peatones, evidentemente algún elemento se ha quedado sin resolver. De todas maneras, ya le hablaré, si me lo pregunta después, en el entorno de las obras que comenzaremos dentro de poco, tanto en el centro de salud como en el mercado de San Gonzalo, van previstas una serie de plazas de aparcamiento precisamente también para resolver ese hecho que usted me plantea. Ya que lo menciona con respecto a ese tema, el ayuntamiento, eso ha sido también otra polémica entre comerciantes del mercado de San Gonzalo y el dueño de las calesitas que ha situada en la plaza de San Martín de Porres. Ha recibido una carta, debe desplazar unos metros ese negocio, esas calesitas que llevan ahí más de 50 años, para crear esas zonas de aparcamiento. ¿Seguiría adelante esta propuesta? Porque de momento está parada, están a la espera, bueno, no se puede hacer nada hasta que se hagan las elecciones, y una vez pasada, ¿qué se haría por eso? Bien, bueno, estamos hablando de un proyecto de reurbanización del espacio libre de la plaza de San Martín de Porres, ¿no?, que existe, como estamos confirmando, delante del acceso al mercado de San Gonzalo y al consultorio de salud Amante Lazo. Esta remodelación, esta reurbanización ha sido solicitada por los vecinos y por los comerciantes del mercado, primer dato, ¿no? La propuesta contempla además la reordenación de este espacio y el aumento de superficie peatonalizada. Para ello vamos a establecer un único acceso a dicho espacio por la confluencia de la Plaza San Martín de Porres con la Avenida de Coria y con salida por las dos calles Giralda y Nuestra Señora de la Salud, con la finalidad de que este acceso sea utilizado prioritariamente por las personas que acceden al mercado. Además, los aparcamientos de los vehículos se localizarán delante del mercado y del consultorio. Los contenedores de residuos alineados actualmente entre los árboles y la atracción infantil se trasladarán al espacio más próximo a la calle Álvaro Núñez, ¿no? El paso de peatones, que se localiza cercano a la confluencia precisamente de Álvaro Núñez, se traslada al punto por el que realmente pasan prácticamente todos los peatones, que es frente al mercado y al paso de peatones próximo a la calle San Jacinto. Bien. La obra se va a remodelar además, se va a completar con una reordenación de las farolas de alumbrado público, la plantación de nuevas hileras de arbolado y la colocación de bancos. Digamos que estamos hablando de un presupuesto de importancia de alrededor de 240 a 250.000 euros, ¿no? Con respecto a la calecita, que es lo que usted me pregunta, ¿no? Primero, yo he mostrado siempre desde el principio el reconocimiento a una actividad de una familia que lleva ahí, digamos, muchísimos años, ¿no?, y que ha dado satisfacción cultural y lúdica y recreativa a múltiples niños de Triana de toda la vida, niños y niñas, ¿no? Y por tanto me parece que la postura del propietario de defender ese negocio por lo que tiene de cultura, pero también de modo de vida de él, pues me parece absolutamente legítimo y yo lo he compartido, ¿no? Nosotros hemos contactado con el propietario, le hemos informado de las obras que se van a realizar, le planteamos una alternativa,
esa alternativa, por lo que me acaban de informar precisamente hace un momento de esta propia entrevista, me confirman que el hombre la ha aceptado. La alternativa básicamente es reubicar la calecita unos metros más allá, de tal forma que quepa sin problemas el propio tío vivo. Digamos que se va a realizar, nosotros nos haríamos cargo del transporte de la calecita a ese espacio, que son unos escasos metros, y que en el caso de que se produjera algún pequeño deterioro que no tiene por qué producirse, correríamos nosotros con los gastos de reparación, ¿no? De tal manera que logremos hacer convivir la calecita o el tío vivo, a mí me gusta más llamarle calecita, la calecita, con la reurbanización del espacio, que ganará en aparcamientos, en peatonalización, en normalización, en urbanización del mercado y del centro de salud. Tal como me acaban de informar, pues este hombre, este señor, que hemos estado esperando, pues está de acuerdo con esta alternativa, la comparte, ¿no? Y evidentemente estamos ahora en la fase de estudio de proyectos de seguridad de la obra, para inmediatamente que el procedimiento administrativo lo permita, comenzarla en beneficio del conjunto de los vecinos de Triana, de la zona. ¿Continuaría peatonalizando alguna otra calle del barrio? Bueno, yo creo que habría que cualquier intervención de esta naturaleza, desde luego mi punto de vista, en la medida en que soy candidato de una fuerza como Izquierda Unida, es la de consultar con los vecinos. Yo creo que tanto para los aparcamientos como para cualquier intervención de carácter urbana que se pueda hacer sobre el territorio de Triana, sobre cualquier otra calle, nosotros llevamos ya recogido en el programa la apuesta por una mesa de movilidad en la que, con participación de los vecinos, pues determinemos de manera común, como hemos hecho por ejemplo, ahora el ejemplo del mercado de San Gonzalo y la calecita, pues compartir desde el consenso y desde la síntesis cualquier apuesta reurbanizadora que se haga. Por cierto, les recuerdo que en el caso de San Jacinto, varios meses antes, aquí en la calle Pajés del Corro, yo mismo convoqué a los vecinos como delegado de infraestructura para informarles y compartir con ellos, mediante la presentación en PowerPoint y en cartelería, de las propuestas de modificación, y lo hice, creo recordar, que un par de meses antes de que saltara la polémica, ¿no? Tuvo el resultado que tuvo, pero quiero decir de asistencia, pero se invitó a todos los vecinos de Triana, precisamente en el colegio aquí de Pajés del Corro, y hubo una asamblea vecinal precisamente para yo informarles de lo que competía a infraestructura, que era fundamentalmente el carril bici, ¿no? Tengan en cuenta que además, en Triana, además de lo de la calle San Jacinto, se lo planteo así, pues el barrio requería, esto es un hecho importante, de un intenso programa de intervenciones que acabara con la mala situación de muchas de sus vías, y ante ello, les recuerdo, por si les interesa, se han rehabilitado por completo espacios como la avenida de Álvaro Núñez, en el barrio de León, varias calles del entorno de San Vicente Paúl, y en el núcleo residencial de Santa Ana, en pleno barrio del Patrocinio, ¿no? Se han reparado pavimentos, se han instalado algunos espacios para el ocio infantil, se ha actuado sobre las barreras arquitectónicas, eliminándolas para así facilitar el acceso a toda la población. Se extendió también este proceso a las calles estrechas como Alfarería o Fabié, donde se rebajaron las aceras para salvar sus reducidas dimensiones. Macés ha intervenido también en este barrio, y yo destacaría, si tú me lo permites, Ana, destacaría una obra que especialmente me produjo satisfacción por el resultado y la aceptación vecinal, que fue la intervención en los patios interiores, la remodelación y recuperación de los patios interiores, de los patios de las viviendas sociales de la calle Constancia, ¿no? Que incluso se celebró una fiesta con todos los vecinos y vecinas, porque nadie había intervenido recuperando esos espacios. No sé si lo has visto en la calle Constancia, son dignas de encomio, son 3 patios que han quedado preciosos, y además, incluso dada la pirámide de edad de los vecinos que allí residen, pues se han creado una serie de accesos y salida a estos patios interiores perfectamente adaptados a discapacidades de todo tipo, o incluso a carga pesada en la compra de lo diario, ¿no? También en este sentido se ha ido peatonalizando también la calle Vázquez de Leca, en el lateral de la iglesia de Santa Ana, a petición de los propios vecinos. ¿Qué quiero decir con ello?
que a veces desde el punto de vista mediático pues hay una centralidad sobre un efecto, pero la intervención que he venido haciendo en Triana excede con mucho la intervención en San Jacinto, el tema del carril bici en el puente de Triana, en la propia calle San Jacinto, Nuevo Paje del Morro. Con respecto al transporte público, no sé si habrá alguna mejora. Algunos vecinos han comentado que, bueno, ahora para llegar al centro ese autobús tiene que dar un rodeo mayor. No sé si habrá alguna mejora en cuanto a ese tema. Bien, hay un dato paralelo a esto que se ha producido en la calle Antillano Campo, ¿no? De tal manera que hemos decidido cambiar el sentido de la calle para facilitar el acceso de los taxistas, fundamentalmente de los taxistas, en un encuentro que yo mismo mantuve con el presidente de la Asociación Sevillana de la Unión Sevillana del Taxi, y que lo que se pretendía con ello, pues que no se diera una gran vuelta o un gran recorrido de los taxistas que eran antieconómicos y muy lesivos, ¿no? Esta opción que se ha hecho de cambiar el sentido de la calle Antillano Campo, pues evita que los taxistas tengan que ir por Crucero Baleares dando una vuelta, como les digo, enorme y absurda que nos perjudicaba a todos, ¿no? Empezando por los taxistas, ¿no? Bien, planteado esto, también hubo una intervención, recuerdo perfectamente, en transporte público para que se pudiera girar adecuadamente. Hubo un modificado de proyecto en el carril bici para que pudiera girar el autobús, que prácticamente no podía girar en la calle. Bien, ¿qué es lo que pretendo? Evidentemente, en el marco de reordenación de las líneas de Tusán, después del proceso electoral, en el nuevo mandato, pues vuelvo a reiterarle y a recordarle la mesa de movilidad que llevamos como propuesta para producir un gran debate trianero con los vecinos, con la administración, con mi delegación, etcétera, con el gobierno, para tratar de, precisamente, de congeniar la necesidad de optimizar aún más la eficiencia de movilidad de transportes urbanos, de los transportes públicos en Triana, ¿no? Ya que me ha comentado el tema de la calle Antillano Campo, ¿habrá más cambios de sentido en el tráfico rodado del barrio? En este caso, bueno, ha sido algo específico porque se lo habían pedido los taxistas. Bien, estaremos abiertos. Yo creo que una gran lección que hay que aprender de todos y para todos en estos procesos es que hay que dialogar mucho. Y desde luego, mi opinión, y por eso fui el único prácticamente que con meses de antelación a intervenir con el carril bici convoqué a los vecinos. Después hubo una polémica en el que algunos vecinos decían que no se había dialogado. Yo vuelvo a sostener fehacientemente que se convocó en el colegio de la calle Paje del Corro, en fin. Pero digo, en cualquier caso, la lección que hay que aprender de todos los procesos de modificación y reurbanización en territorios complejos desde el punto de vista de su estructura arquitectónica, como puede ser Triana o en general el casco histórico, yo apuesto por el diálogo, por el consenso, por la síntesis, y en ese sentido vuelvo a reiterar que de abordarse cualquier remodelación, reurbanización o cambio de sentido de las calles, lo haríamos evidentemente con el pleno concurso de las partes interesadas, fundamentalmente de los representantes vecinales. En cuanto al tema de la cerámica en Triana, se está construyendo el nuevo Museo de la Cerámica. Hay mucha sensibilidad también. Los ceramistas, bueno, están atravesando una crisis en su oficio. ¿Habrá algún otro proyecto de recuperación además de ese museo? No sé si van a recibir algún tipo de incentivo, de ayuda. Bueno, se está haciendo primero, como ha dicho perfectamente, la Unión Temporal de Empresas con TISA y Alea Global, pues está ya avanzando, ya está en la fase de demolición para la instalación de este complejo. Va a tener dos fases. Una fase de demolición que va a durar aproximadamente unos 5 meses, si la memoria no me falla, y después una segunda fase que, digamos, va a ser de 8 meses aproximadamente, 7 u 8 meses. Estamos hablando de un importe de intervención de unos 2,5 millones de euros aproximadamente, por tanto una inversión importante, después de un proceso de licitación en el que se han presentado 17 ofertas, no les cuento esos detalles, ¿no? Bien, la idea es recuperar arquitectónicamente, manteniendo su naturaleza etnológica, antropológica, histórica del propio edificio, para ponerlo en carga precisamente y poner en valor la reconocida y tradicional cerámica trianera, ¿no? Bien, eso se está haciendo.
Junto con ello, ya venimos trabajando en la Delegación de Economía y Empleo, venimos trabajando con los artesanos, con los ceramistas y con los productores de esa nueva forma productiva de generar la artesanía. Les recuerdo, por ejemplo, pues el trabajo que estamos realizando en la calle Adriano, no, al lado del Arquillo, del Postigo, efectivamente en el espacio que hay allí. Yo mismo lo he estado visitando, estamos apostando con los artesanos que hay allí, y el propio Museo de Arte Sacro, ¿no?, que ya estamos desarrollando para ubicar, o por ejemplo la iniciativa que caigo ahora en la calle San Luis, de viviendas especialmente orientadas con talleres para los artesanos. Bien, hay una apuesta. Desde luego, evidentemente, en nuestro proyecto y nuestro programa va recogido perfectamente la relación de conexión, de ayuda en información, en la introducción de los nuevos mercados, las redes sociales, e incluso no descartamos ayuda económica en la medida en que el presupuesto lo permita, para conveniar con los trianeros, con los artesanos ceramistas trianeros, precisamente para poner en carga, en valor y hacer más competitivo el producto, que deja bien situado a Sevilla en general, pero muy particularmente a Triana. La T de Triana y de artesanía es ya una marca exportable que a nosotros, desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestra economía, nos interesa, ¿no? Si gobernara la ciudad en la próxima legislatura, ¿cómo colaboraría con las hermandades, por ejemplo, en Triana? Pues bien, aquí hay mucho mito y mucho prejuicio, ¿no? Yo le voy a contar a usted casi en primicia que la delegación, una de las delegaciones que yo llevo, Infraestructuras para la Sostenibilidad, solamente en el año pasado invirtió 140.000 euros solo en vía pública. No le hablo de alumbrado, ni le hablo de otra cosa, solo en vía pública, precisamente para favorecer el decurso de la Semana Santa, conciliando los intereses de los hermanos, de las cofradías en la salida, del recorrido oficial, etc. En segundo lugar, ya que estamos hablando de Triana, en el entorno de la Capilla de la Estrella, situada en la calle San Jacinto, como saben, hemos intervenido en el tramo comprendido entre las calles Paje del Corro y Rodrigo de Triana, ¿no? O, por ejemplo, los volardos situados en la plaza de San Gonzalo, que afectan al tránsito de la cofradía de San Gonzalo, nosotros los retiramos y los ponemos. Le tengo que decir con total naturalidad que me considero respetuosamente convecino del Consejo General de Cofradía, de su presidente personalmente, y que saben ellos mejor que nadie, otra cosa es que se publique más o menos, saben ellos mejor que nadie cómo venimos colaborando. No podía ser de otra manera. La Semana Santa es un evento al que hay que respetar y al que hay que potenciar por razones sociales, turísticas, comerciales y también religiosas, y pues hemos venido desde estos años de gobierno, hemos tenido absoluta, ya le digo, si le contara la cantidad de intervenciones en árboles, en cables eléctricos, en salidas de procesiones de hermandades de las iglesias matrices que tienen dificultades para salir o para entrar, las trampas que les ponemos, las obras que hacemos, en la intervención en Plaza de San Francisco, en la carrera oficial, ¿no? Se sorprendería usted, y quien lo leyera esto, de la cantidad de intervenciones que precisamente por mi delegación se vienen haciendo para conciliar que la Semana Santa se haga pacífica, civilizada, normalizada, y sea de disfrute de todos los sevillanos y los forasteros en las mejores condiciones posibles. ¿Cuál sería su apuesta cultural en Triana? Pues mi apuesta cultural es la recién remodelada y rehabilitada Casa Tapón, que está en la calle Paje del Corro. La Casa Tapón la hemos recuperado, manteniendo desde su punto de vista arquitectónico su estructura de casa de vecinos original. Ya está terminada, estamos a la expensa simplemente de amueble para que vecinos que habitaron en esa corral de vecinos puedan seguir habitando dentro de la formación avanzada que tengo del Parque Social de Vivienda, ¿no? Bien, esa Casa Tapón, le invito a visitarla. Tiene un alto, tiene una primera planta, que mi intención es hacer la zona expositiva. De hecho, ya está desarrollada arquitectónicamente como zona expositiva,
y anuncié en la inauguración de la Casa Tapón ponerla a disposición del entorno cultural y de las actividades culturales polivalentes de los trianeros, para que allí sepan que tienen un espacio para la poesía, la literatura, la exposición de pintura o cualquier otro evento. Vamos a comenzar precisamente esa zona expositiva, la vamos a inaugurar con una exposición de las corraleras, precisamente para la primera exposición de las corraleras, para identificar la recuperación de la Casa Tapón con la lucha de las mujeres que vivían en los corrales y que demandaban ese modo maravilloso, por otro lado, muy sociable, de convivir, ¿no? Le digo en este sentido que incluso en aquella exposición estuvo un artista trianero, que es Antonio Dechen, un actor, y se quedó maravillado, y además le pedí, y lo vuelvo a reiterar a través de tu periódico, le vuelvo a reiterar que le dé a su reconocida capacidad de imaginación para poner cada vez más en carga esa sala expositiva de la Casa Tapón en Pajes del Corro. Y después, dos ideas básicas, no me las extiendo mucho. Triana está muy ligada al flamenco. Nosotros estamos trabajando con la Asociación de Artistas Flamencos de Sevilla, precisamente para convertir a Triana en relación al flamenco en un punto no tan solo del flamenco, digamos, de competición, de élite, de altura, sino también al flamenco como cultura, al flamenco que practican los vecinos de Triana sin ser profesionales, o siendo profesionales a medias, ¿no? Pues bien, estamos ya trabajando en eso, y finalmente toda una serie de propuestas, que sería muy prolijo explicarme, de recuperación del río como un entorno cultural. Ya se ha intervenido sobre el Paseo de la O, estamos interviniendo en la otra zona, que no es exactamente Triana, pero tiene una conexión, del muelle de Nueva York, se ha recuperado el puente, y por tanto el entorno del río como un lugar, un estímulo para la cultura en el sentido más popular del término, es decir, como un entorno cultural y lúdico, ¿no? En cuanto a materia educativa, creo que en otras entrevistas, corríjame si me equivoqué y cito mal, ha dicho que habrá descentralización de competencias y de medios para que sean los distritos los que garanticen el seguimiento de inversión en los centros educativos. Eso supongo que... O sea, también para Triana. La idea es, bueno, esto está muy ligado, es complejo y fácil de entender, Ana. El problema es acercar el gobierno, el cogobierno de la cosa pública al territorio. Para eso hay que descentralizar y desconcentrar. No explico todo el desarrollo, sino sería muy largo, dotando de competencias, de medios y de personal a los distritos para convertirlos en pequeños ayuntamientos, si usted me permite, o si tú me permites, ¿no? Por cierto, en eso hemos avanzado mucho, ha sido Izquierda Unida, yo mismo, quien hemos pasado en estos años de 6 distritos a 11 distritos. Por tanto, estamos muy comprometidos, no desde la oferta programática, sino ya desde el gobierno. Ya hemos descentralizado de 6 a 11 distritos, ¿no? Está en marcha también el distrito número 12, que es el de Cartuja, más complejo, no lo explico. Bien, eso tiene que ver con la educación. Los colegios hay que darles contenido, competencia a los distritos para que hagan un seguimiento de las obras necesarias. En este sentido, hemos intervenido en toda la ciudad. En mi distrito, por ejemplo, que es el sur, no hay ni un solo colegio público en el que no hayamos intervenido de alguna u otra manera, bien con inversiones que tienen que ver con parques recreativos, con actividades sociales, recrecimiento de vallas, arreglado de patios, etc., ¿no? Bien, en este sentido nos comprometemos, estamos comprometidos programáticamente que desde esa descentralización los distritos, en este caso el distrito Triana, tenga capacidad de intervención, seguimiento y vigilancia sobre la realidad urbana y arquitectónica de los colegios, ¿no? Y en ese sentido también me he comprometido, y lo vuelvo a reiterar ahora, a llevar a cabo una histórica reivindicación del AMPA del Colegio Público Rico Sejudo, que es el comedor necesario para los alumnos del colegio, ¿no? Y creo que hay que hacerlo, es justo que se haga, lo discutimos además en el marco de un pleno municipal, y la idea es, por tanto, intervenir y que todas las reformas sean gestionadas de esa manera descentralizada por los distritos, en colaboración evidentemente con las AMPA, ¿no? En cuanto a los plenos del distrito, tengo entendido que los acuerdos de momento no son vinculantes. ¿Los acuerdos que se alcancen en un futuro podrían ser vinculantes? Bueno, diríamos en términos muy coloquiales, no me toque usted las palmas que me pongo a bailar, ¿eh? Es decir, yo soy un convencido, ¿no?, del cogobierno, de la nueva cultura de la democracia participativa.
efectivamente la norma y la ley establecen que las juntas municipales de distrito actualmente son órganos preceptivos de discusión y de propuesta, pero sus acuerdos no son vinculantes. A mí, ya que me lo planteas, Ana, la música me suena mucho, pero claro, esta es una intervención que, siendo riguroso, yo tendría que sopesar para ver si entra en colisión con la normativa vigente y qué dificultades de carácter jurídico se encuentra uno para poderla comprometer, ¿no? Pero yo no tendría inconveniente, uno que está defendiendo los presupuestos participativos, ¿no? Y que le está dando soberanía a los vecinos individualmente para que cogobiernen con nosotros la orientación de las inversiones públicas, pues no me asusta una mayor descentralización, un mayor cogobierno. En cuanto a la inmigración en cierto sector, ¿no? de la inmigración que se está estableciendo en asentamientos ilegales en el barrio, que se han producido en los últimos años aquí en Triana, ¿cuál sería su actuación al respecto? Bueno, un primer dato de manera transversal, ¿no? Que hay que recordar: Triana es tierra de migrantes, ¿eh? Siempre se emigró en momentos socioeconómicos dificultosos, y Sevilla y Andalucía. Por tanto, no estamos hablando de la inmigración hacia Sevilla o hacia el sur de España como un problema. Yo no lo percibo como un problema, lo percibo como una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad, además, que hace justicia histórica para todos los trianeros que tuvieron que irse de esta tierra para buscarse la vida, ¿no? La inmigración no es un problema en sí mismo. El problema en sí mismo es la propia estructura del sistema capitalista, perdona que te lo diga así. Estamos hablando de pobres, sean rumanos, sean gitanos, sean albanos o sean portugueses. Estamos hablando de pobres, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando ya en Sevilla con el Consejo de Participación del Migrante y con distintas iniciativas que tienen que ver con la formación para la inserción laboral, precisamente para abordar la realidad de esa pobreza. En segundo lugar, por razones de mucha prudencia de gobierno, como primer teniente de alcalde, no te voy a dar más datos, pero te puedo afirmar que los desalojos de núcleos chabolistas y la intervención del SECOP social en la ciudad de Sevilla y especialmente en los entornos de Triana han sido permanentes, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando de un problema que con demasía excede a la realidad de intervención. Te pongo el ejemplo, Ana, aunque no lo ponga, pero te pongo el ejemplo de Lampedusa, ¿no? Ahora mismo está absolutamente desbordada. ¿Quién le pone puertas al campo? ¿Cómo es posible ponerle puertas al campo a la pobreza o al miedo? Y por tanto, yo creo que vamos a seguir trabajando, conciliando la defensa de la habitabilidad, de la convivencia en Triana, pero le solicito a los trianeros un plus de comprensión para que vean que el problema es no un problema de etnia, no es un problema de raza, es un problema de sistema económico, es un problema de clases. Es que estamos rodeados de pobres y que los pobres del tercer mundo están viniendo al primer mundo. Y eso es consecuencia de la incapacidad de un sistema inhumano que no da solución a la realidad de esos millones de personas en el origen. Y ahora cuando vienen, era como cuando en la dictadura franquista de esto hace muchos años, nuestros trianeros, nuestros sevillanos se iban a Alemania o a Bélgica o a Francia o a Australia y reclamaban allí su derecho a buscarse la vida porque aquí no había posibilidades de hacerlo, de buscársela, ¿no? Entonces, comprensión y desde luego mucho esfuerzo y mucha responsabilidad de todos para abordar un problema en su justa medida, intentando que el ayuntamiento pues haga su intervención desde el SECOP social y desde evitar los asentamientos ilegales, pero desde la comprensión de que estamos hablando de seres humanos. En cuanto al empleo, ¿tendrá algún tipo de política concreta, no sé, aquí en el barrio o a nivel más de la ciudad? Las políticas de empleo son transversales a todo el territorio. Básicamente nosotros tenemos comprometido en el programa electoral un plan extraordinario de empleo que va a ser muy novedoso. Lo vamos a poner en marcha inmediatamente después de las elecciones,
si la democracia nos permite estar en el gobierno, que consiste en la atención y el enfoque hacia los parados de larga duración que ya hayan perdido sus subsidios, sus prestaciones por desempleo y se encuentren en unas rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional. De tal manera que vamos a destacar una partida presupuestaria para contratar desde el ayuntamiento a estas personas para facilitarles al menos una supervivencia que les permita conectar con una presunta, que esperemos que se produzca, recuperación económica. Pero ya hemos venido haciendo. Sevilla se ha caracterizado precisamente de la mano de Izquierda Unida, se ha caracterizado por el carácter inédito de las medidas que hemos aplicado en materia de empleo, el bono bus solidario, los talleres prelaborales, las inversiones en centros de formación permanentes para la inserción laboral, y en este sentido lo que vamos a hacer básicamente en el programa, lo resumo mucho para no cansarte, es ese plan extraordinario de empleo descentralizado a todos los territorios en función de la población y sus características. 2, extender el bono bus solidario, sostenerlo con más financiación como un mecanismo de inserción laboral, establecer prácticas becadas para los jóvenes en el sentido de relacionarlos con las empresas de alto valor industrial, me refiero a empresas de I+D y I+I, de tal manera que la investigación sea becada con los chavales y con las chavalas para cualificar su empleo, y finalmente extender dispositivos de empleo, como ya tenemos, ahora mismo tenemos, si la memoria no me falla, 6 escuelas taller, 5 talleres de empleo y 5 centros permanentes de formación para la inserción laboral, además de tener el gran programa Estella, redes o algunos programas sectoriales que están en relación con la mujer o con la etnia gitana. Por tanto, digamos, extender también en Triana los dispositivos de empleo. ¿Qué ocurriría con el parque de bomberos que ya se aprobó para Triana, Los Remedios? Pues que hay que cumplirlo, ¿no? El problema es que hay que cumplirlo sencillamente, ¿no? Efectivamente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, como tú me estás diciendo, creo recordar que fue en julio del año 2009, y por unanimidad de todos, pues el acuerdo de crear un parque de bomberos en la margen derecha del Guadalquivir que dé servicio a los barrios de Triana y de Los Remedios, e incluya incluso una unidad acuática permanente para acciones específicas en el río, ¿no? Bien, la parcela, según los datos que yo puedo ofrecer, sin ser una delegación que yo dirija directamente, Ana, pero los datos que tengo es que la parcela donde se ubicará este futuro equipamiento ya está seleccionada por la Concejalía de Convivencia y Seguridad, y también se tiene garantizada, según él mismo ha anunciado, la financiación a través del consorcio UNESPA, y no decirte nada más, por tanto, que los acuerdos políticos están para ser cumplidos. Es verdad que estamos hablando de una cuantiosa inversión, que el momento presupuestario, por razones derivadas de la crisis tan profunda que padecemos, no es el mejor, pero desde luego mi intención como candidato y como gobierno en el próximo futuro es hacer que esa moción se apruebe, y me congratulo además de que desde Convivencia y Seguridad pues se garantice que ya hay financiación a través del consorcio UNESPA y hay ya una parcela destinada para el acuerdo plenario. ¿Habrá algún tipo de ayuda o de actuación para mejorar las instalaciones deportivas del Charco de la Pava? Bueno, o tú o yo, en términos coloquiales, no para que lo ponga, estamos poco informados. La instalación deportiva del Charco de la Pava se acaba de inaugurar. El campo de césped artificial, no sé si tendrás conocimiento, supongo que sí. Estamos hablando además de una política desde el Instituto Municipal de Deporte, que también gobierna Izquierda Unida, que ha sido muy exitosa en cuanto a los equipamientos deportivos en toda la ciudad. Con Triana, precisamente aquí, ahora que me acuerdo, con Triana, aquí en esta misma sala, me comprometí yo a llevar a la práctica la instalación del campo de césped artificial para el Charco de la Pava. Hubo problemas, no te lo cuento ahora, hubo algún retraso, pero ya está inaugurado, ¿no? Estamos hablando de una inversión solamente en materia de campo deportivo, de campo de césped, de 625.000 euros. Pero estas obras de la instalación incluyen también un sistema de riego y evacuación de aguas, la mejora de la barandilla perimetral del campo de juego y la dotación del equipamiento adecuado tanto de fútbol 11 como de fútbol 7, con banderines de córner, no te doy los detalles, portería, marcador electrónico, banquillos de reserva para jugadores, banquillos para árbitros. Es decir, que las mejoras están establecidas en el propio proyecto de concreción, inauguración y puesta ya en funcionamiento del campo de césped artificial del Charco de la Pava, que era una vieja demanda
digamos, de las asociaciones deportivas del barrio y que, tal como yo les dije en su momento procesal, aquí en esta misma sede, pues se ha llevado a la práctica, ¿no? Nuestra intención es precisamente seguir interviniendo en las instalaciones deportivas de Triana, pero también en todo el territorio, porque para nosotros el deporte o los equipamientos deportivos generan cohesión social y cultura en valores. Y nos parece que en esta sociedad que vivimos, tan descreída y tan individualizada, esa educación en valores y esa cohesión social es imprescindible, son imprescindibles. Sin embargo, me comentaban, ya que las mencionaba, esas asociaciones de Triana deportivas, que habían inaugurado ese nuevo césped artificial, pero que les hacía falta más campo, que además ahora mismo no había luz, que los campos eran ellos los que pagaban ese mantenimiento y que si en ese sentido, bueno, pues a eso me refería, si habría cierta mejora o ayuda para ese mantenimiento de esas instalaciones. Y con el caso de la iluminación llevan razón, han vandalizado, por no decir robado o hurtado los cables, el cableado, y entonces nos hemos encontrado con esas circunstancias, desgraciadamente. Para ello vamos a abordar, el Instituto Municipal de Deporte ha aprobado una inversión de 106.000 euros para intervenir rápidamente en instalar un vallado de seguridad en el perímetro del terreno, en la medida en que podamos evitar eso, ¿no? El tema ya de la vandalización ni te cuento, ¿no? Y en ese sentido llevan razón, ¿no? Y no me cabe la menor duda que las entidades deportivas de Triana, como de toda Sevilla, apuesten por tener más equipamiento deportivo. Pero es cierto que con Izquierda Unida tienen el que tienen, es decir, que nunca lo tuvieron, como pasa en tantos barrios, ¿no? Es cierto que hay una gran demanda, pero es cierto que con Izquierda Unida en el gobierno hemos pasado de no tener ningún campo de césped artificial en Sevilla a 24, actualmente, en estos últimos años, sin contar las pistas de pádel, las intervenciones en los polideportivos, etcétera, sin cansarme aquí haciendo una retahíla de inversiones públicas en deporte, ¿no? Bien, abordaremos en su momento, tal como lo hicimos con el Charco de la Pava, participando con las juntas rectoras y con las entidades deportivas de Triana, la necesidad y la posibilidad de mayores inversiones deportivas en el territorio. Supongo que le quedarían hacer muchas cosas por hacer en Triana, pero ¿cuál sería alguna fundamental que destacaría para que responda a su modelo de ciudad? Bueno, yo creo que, digamos que desde el punto de vista del modelo, la intervención sobre el río, digamos que tanto Triana como Sevilla, históricamente en términos muy globales, muy pseudoculturales, han estado viviendo a espaldas del río, Triana menos, Sevilla más, ¿no? Por llamarle de alguna manera esa dicotomía de Triana-Sevilla, para entenderlo, ¿no? La apuesta sobre el río, la recuperación del río, yo creo que ha significado una recuperación, una especie de constatación de la habitabilidad, del aprovechamiento del río como una zona de encuentro. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Vamos a terminar las intervenciones que tenemos sobre el río, etcétera, ¿no? Que no les cuento otra vez. Pero Triana está hecha. ¿Cómo explicarlo, no? Triana está hecha. Triana está construida en términos arquitectónicos, con una arquitectura que podríamos llamar social. Me refiero no a una arquitectura en sí misma novedosa o inédita, sino una arquitectura que obedece a la convivencia de los vecinos. Triana está terminada, acabada, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa? Pues lo mismo que me preocupa en toda Sevilla. Yo pienso que Triana, igual que Sevilla, son sus trianeros, son sus sevillanos, son sus habitantes. Y por tanto el problema que más preocupa y ocupa ahora mismo a los trianeros, objetivamente, igual que a toda Sevilla, es el problema de la crisis y el paro. Y entonces la intervención, más que una intervención sobre el espacio, sobre lo urbano, mi intención es de manera inmediata, en el marco del Plan Extraordinario de Empleo, intervenir sobre la causa que origina tantos problemas de convivencia como es precisamente el desempleo, ¿no? ¿Quién sería, no sé si se lo ha planteado, quién sería delegado del distrito si ganara Izquierda Unida? Bien, yo tengo un principio de respeto a la democracia, a la ciudadanía, y nunca reparto la piel de un oso que no he cazado. Y esta es una recomendación para todos los candidatos. Yo creo
que hay un cierto desprecio, una cierta, no desprecio, una cierta frivolidad en relación a la democracia, cuando antes del 22 de mayo todo el mundo habla de que ya tiene mayoría absoluta. Yo soy más humilde, ya veremos. Primero, vamos a esperar a la democracia, al resultado electoral. Vamos a ver el seguimiento ciudadano que tienen los programas diversos en litigio en este momento y en función de ese resultado decidiré. Pero mi respeto por la democracia es absoluto y hasta que no hablen las urnas no diré nada respecto a qué o quiénes van a llevar el gobierno de la ciudad de Sevilla. Además de toda la entrevista, ya nos ha quedado claro ciertas actuaciones que haría Izquierda Unida aquí en el barrio. ¿Querría establecer algún otro compromiso o promesa ahora con Triana o en Triana? Pues el compromiso y promesa de una fuerza política como Izquierda Unida está recogido ya en su programa, ¿vale? Yo he intentado desglosarte algunas de las medidas y algunas de las transversalidades que tienen, ¿no? Yo no, la promesa que viene recogida en nuestra propuesta urbanística, fundamentalmente, es contribuir desde la Gerencia de Urbanismo a la recuperación y rehabilitación de algunos o bastantes pisos o residencias que por el decurso del tiempo, por su antigüedad o por su estructura arquitectónica en relación a que se hicieron hace ya muchísimos años, pues haya que contribuir a ayudar a rehabilitar, para preservar la imagen, la visión, la lectura global de una Triana popular, de una Triana que es pacífica y convive con su arquitectura y con su forma de ser. La forma de ser del trianero ha sido siempre sociable, solidaria, en la calle, ligada a la cultura popular, al flamenco, a otros eventos de carácter cultural, y entonces mi intención es intervenir para mejorar y rehabilitar el entramado urbano de Triana, pero sin modificar su arquitectura. Y ya por último, si tras las elecciones no logra mantenerse en el gobierno, ¿qué hará don Antonio Rodrigo Torres? Bueno, pues yo no he sido concejal toda mi vida, ni mi madre me dijo que yo iba a ser concejal. Y no te cuento si mi madre me dijo alguna vez que iba a ser yo primer teniente de alcalde. Por cierto, mi madre que fue la primera mujer alcaldesa de la historia de España. Y por tanto, ¿qué haré? Pues si las urnas o la democracia consideran que debo de estar en el gobierno, estaré en el gobierno. Si consideran que debo estar en la oposición, estaré en la oposición. Pero mi compromiso con el resultado, sea cual fuere, de las elecciones municipales en Sevilla es absoluto. Yo no soy como otros, que afirman que si no ganan, se marchan. Yo si no gano, me quedo. Y me quedo comprometido en el gobierno o en la oposición con los intereses que estoy defendiendo de una ciudad más solidaria, más amable, más ambientalmente sostenible y más moderna. Pues muchísimas gracias por atender a Triana Crónica, Antonio. Ha sido un placer, nos conocía, contigo he hablado más y ha sido un encanto, con el amigo Daniel no he hablado, espero que también lo sea.